Buenos días, mi nombre es Marcelo, estudiante de Psicología de la Universidad de Cambú. Y hoy voy a hablar acerca de las áreas de evaluación en la psicología comunitaria. La psicología comunitaria es una rama de la psicología que se enfoca en promover el bienestar y el desarrollo de las comunidades. Algunas de las principales áreas de evaluación en este campo incluyen la evaluación de necesidades de la comunidad, que es un proceso clave en la psicología comunitaria. Algunas de las principales actividades que en esta área se efectúan pueden ser identificar las necesidades y fortalezas de recursos de la comunidad. Es decir, esto trata acerca de recopilar datos sobre los indicadores sociales, económicos, de salud, entre otros, de la comunidad. Realizar entrevistas y grupos focales con miembros de la comunidad para entender sus experiencias y percepciones. Número 3. Analizar recursos y capacidades existentes en la comunidad que puedan ser aprovechados e involucrar a los miembros de la comunidad en el proceso de evaluación. Adoptar un enfoque participativo donde los miembros de la comunidad sean socios activos. Asegurar que la evaluación refleje las prioridades y perspectivas de la comunidad, también como construir relaciones de confianza y colaboración con la comunidad. Utilizar métodos cualitativos y cuantitativos para recopilar datos. Con esto quiere decir que se tienen que combinar técnicas como encuestas, entrevistas, observación y análisis documental. Recopilar datos a nivel individual, grupal y comunitario. Analizar los datos de manera integral para tener una visión holística de la comunidad. La evaluación de necesidades comunitarias implica un proceso participativo y multimétodo usado para identificar las fortalezas, recursos y áreas de mejora de una comunidad. Esto sienta las bases para diseñar e implementar intervenciones efectivas y relevantes. Evaluación de programas e intervenciones. Es un componente clave en la psicología comunitaria. Algunas de las principales actividades que aquí se efectúan pueden ser: 1. Evaluar la efectividad de los programas y servicios comunitarios. Medir el impacto de los programas en indicadores de bienestar de la comunidad. Utilizar métodos cuantitativos y cualitativos para evaluar los resultados e impactos. Comparar los resultados con los objetivos y metas establecidos desde un principio. Medir el impacto de las intervenciones con el bienestar de la comunidad. Evaluar cambios en el conocimiento, actitudes, comportamientos y condiciones de vida. Utilizar indicadores de proceso, resultados e impacto para medir un cambio considerable. Considerar los efectos a corto, mediano y largo plazo de las intervenciones. Identificar áreas de mejora en la implementación de programas. Evaluar la calidad de la implementación y la fidelidad al modelo original. Identificar facilitadores y barreras de la implementación. Utilizar los hallazgos para ajustar y mejorar los programas. Involucrar a los interesados clave en el proceso de evaluación. Esto quiere decir que hay que asegurar que la evaluación responda a las necesidades y prioridades de la comunidad, comunicar los resultados de manera efectiva a los diferentes actores, utilizar los hallazgos para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. La evaluación de programas de intervenciones implica un proceso sistemático para medir la efectividad, el impacto e implementación de las acciones comunitarias. Esto permite mejorar continuamente las estrategias para promover el bienestar y el desarrollo de diferentes comunidades. Evaluación de cambios a nivel comunitario. Este es importante ya que permite medir el impacto de las acciones e intervenciones en la comunidad. Algunas de las principales actividades pueden ser evaluar cambios en las normas políticas y prácticas de la comunidad. Esto quiere decir que hay que analizar cómo han evolucionado las normas políticas y prácticas de la comunidad a lo largo del tiempo. Identificar los factores que han impulsado o dificultado estos cambios. Valorar el grado en que las intervenciones han contribuido a dichos cambios. Medir el impacto de las acciones comunitarias e indicadores de salud y desarrollo. Seleccionar indicadores clave de bienestar y calidad de vida y desarrollo comunitario. Hay que recopilar datos longitudinales para evaluar la evaluación de estos indicadores. Analizar la relación entre las intervenciones y los cambios observados en los indicadores. Involucrar a los interesados clave en el proceso de evaluación también es importante. En este caso hay que asegurar que la evaluación refleje las perspectivas y prioridades de los diferentes actores de la comunidad. Mantener una comunicación constante y transparente sobre los hallazgos de la evaluación. Utilizar los resultados para la toma de decisiones y rendición de cuentas. La evaluación de cambios a nivel comunitario implica un proceso sistemático participativo para medir el impacto de las intervenciones en las normas, políticas, prácticas e indicadores del desarrollo de la comunidad. Esto permite una retroalimentación y una mejora continua. Evaluación participativa. La evaluación participativa es una parte de lo que implica involucrar activamente a los miembros de la comunidad. Algunas características principales de este enfoque pueden ser involucrar a los miembros de la comunidad como socios en el proceso de la evaluación. Esto quiere decir que los miembros de la comunidad no son solo objetos de estudio, sino participantes activos. Se construyen relaciones de colaboración y confianza entre investigadores y comunidad. Las prioridades, perspectivas y conocimientos de la comunidad guían el proceso de evaluación. Utilizar métodos participativos para recopilar y analizar datos. También esto es un dato muy importante en este enfoque. Técnicas como grupos focales, entrevistas grupales, talleres comunitarios. Los miembros de la comunidad participan en la recolección, análisis e interpretación de datos. Se fomenta el diálogo e el intercambio de conocimientos entre investigadores y comunidad. También otra característica es asegurar que los resultados de la evaluación sean relevantes y útiles para la comunidad. Los hallazgos de la evaluación responden a las necesidades e intereses de la comunidad. Los miembros de la comunidad participan en la difusión y uso de estos resultados. La evaluación genera aprendizajes y capacidades dentro de la propia comunidad. Promover el empoderamiento y la participación comunitaria, esto es vital, ya que el proceso de evaluación fortalece las habilidades de liderazgo de los mismos miembros. Se fomenta la toma de decisiones y la acción colectiva en la comunidad.
La evaluación se convierte en una herramienta para el cambio social. La evaluación participativa se caracteriza por un enfoque colaborativo y empoderador, donde los miembros de la comunidad son socios activos en todo el proceso de evaluación. Esto permite generar conocimientos y acciones relevantes, sostenibles para el desarrollo comunitario. Evaluación basada en resultados. La evaluación basada en resultados es un enfoque también diferente de la psicología comunitaria, la cual se centra en medir el impacto de los logros de las intervenciones y programas que se han realizado. Algunas de estas características pueden ser enfocar la evaluación en los resultados e impactos deseados, es decir, hay que definir claramente los objetivos y metas que se busca alcanzar con las intervenciones, identificar los resultados e impactos a nivel individual, grupal y comunitario, y evaluar en qué medida se han logrado los resultados esperados, utilizar indicadores claros y medibles para evaluar el progreso. Hay que seleccionar indicadores cuantitativos, cualitativos relevantes para medir los cambios, asegurar que los indicadores sean específicos, medibles, alcanzables y relevantes. Hay que recopilar datos de línea de base y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Comunicar los resultados de la evaluación a los interesados clave. Hay que presentar los hallazgos de manera clara y comprensible a la comunidad, es decir, hay que presentar los hallazgos. Hay que involucrar a los miembros de la comunidad en la interpretación de estos mismos resultados. Hay que utilizar los resultados para la toma de decisiones y la rendición de cuentas a nivel de la comunidad. La evaluación basada en resultados se enfoca en medir el impacto y los logros de las intervenciones, utilizando indicadores claros y comunicando los hallazgos de manera transparente. Esto permite retroalimentar y mejorar continuamente las estrategias para promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades. Actitudes como técnicas de recolección de datos. Las escalas de medición de actitudes y opiniones son una técnica ampliamente utilizada en la investigación social para recolectar datos sobre aspectos subjetivos como creencias, percepciones y preferencias de las personas. 1. Medición de actitudes y opiniones. Las actitudes y opiniones son fenómenos subjetivos y difíciles de observar directamente, por lo que las escalas permiten cuantificarlos y analizarlos. Existen diferentes tipos de escalas para medir actitudes y opiniones, como las escalas de ordenación. Cada tipo de escala tiene sus propias características y ventajas, permitiendo medir diferentes aspectos de las actitudes y opiniones. Las aplicaciones de los sondeos de opinión. Los sondeos de opinión publica un campo de aplicación importante de las escalas de medición de actitudes y opiniones. Permiten conocer las opiniones, creencias y preferencias de una población específica, ya sea a niveles de interés social, político, económico o entre otros. Los sondeos de opinión tienen múltiples aplicaciones, como estudiar tendencias de cambios de opinión en la población, consideraciones y entre otras. Las consideraciones de la elaboración de los cuestionarios. La elaboración de los cuestionarios, ¿verdad?, es una cuidadosa tarea, ya que es fundamental para asegurar la validez y fiabilidad de las mediciones de actitudes y las opiniones. Los aspectos claves de tener en cuenta para hacer un cuestionario son la forma, el tipo y la redacción de las preguntas. Hola, mi nombre es Gilmar Díaz y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de un instrumento de evaluación comunitaria, en este caso el reporte y tome de notas. El reporte y tome de notas es un método sistemático para registrar observaciones que sean detalladas sobre eventos relevantes durante intervenciones comunitarias, y el propósito de este instrumento es capturar cierta información sobre comportamientos individuales, interacciones sociales, cambios en el entorno físico y social y otros aspectos significativos que pueden influir en el bienestar y desarrollo de una comunidad. Tendríamos aquí en el siguiente cuadro algunos componentes y características de este instrumento. Tenemos como punto número 1 los datos de identificación. Aquí en esta parte van lo que son la sesión, eventos o situaciones observadas. Esto puede incluir desde la fecha, la hora, ubicación específica y nombre de los observadores. Seguimos con la descripción del contexto. Aquí va a estar un breve resumen sobre el entorno físico, social, donde se llevó a cabo la observación. Esto puede incluir detalles también sobre el vecindario, características demográficas de los participantes y cualquier otro factor contextual que sea relevante. Seguimos con lo que es el registro de observaciones, y en esta sección, que va a ser la principal del instrumento, donde se debe detallar las observaciones específicas de manera objetiva y detallada. Incluye descripciones de comportamientos individuales, interacciones sociales y cambios observados en el entorno comunitario. Seguimos con lo que sería el análisis preliminar, y esta puede incluir una sección para reflexionar brevemente sobre las observaciones realizadas. Esto nos permite observar al observador registrar las interpretaciones preliminares o patrones emergentes observados durante la sesión o intervención que tienden a ser importantes. Y al final tendríamos lo que es las conclusiones y recomendaciones, y estas se pueden incluir para que el observador realice algunas recomendaciones en caso de que las quiera hacer para futuras acciones o intervenciones. Seguimos entonces con lo que sería un breve ejemplo. Aquí tenemos el reporte y tome de notas. En este cuadro lo he realizado yo, pero también la persona lo puede utilizar tantas filas o casillas necesite, depende de lo que vaya a colocar en su reporte y tome de nota. Como ven, el registro de observaciones se encuentra en la parte central, observaciones específicas, donde pondríamos lo que son comportamientos individuales, interacciones sociales, cambios observados en el entorno.
En la parte de la descripción del contexto tenemos lo que hablábamos, la demografía, el vecindario, los participantes, los datos de identificación, obviamente la sección, fecha, hora, ubicación, evento, observadores en caso de pertenecer a una institución, también nombre de la institución y ubicación de la institución y todo eso. Interpretaciones preliminares y las conclusiones y recomendaciones en la parte inferior. Continuaríamos entonces, ¿cuáles son esos pasos sugeridos de aplicación? Tendríamos 3. Lo que son la preparación, y este habla de que hay que definir claramente los objetivos de la observación y establecer un plan para la recolección de datos. Seguimos con lo que es la observación, que habla de realizar la observación en un entorno comunitario, tomando notas detalladas y registros de los eventos significativos. Y por último tendríamos lo que es el análisis e interpretación, y aquí nos indica que debemos revisar las notas para identificar aquellos patrones, temas emergentes o áreas de interés. Esto puede incluir la categorización de datos y la elaboración de informes descriptivos. Tenemos aquí las ventajas y las desventajas de este instrumento. Como ventajas tenemos que permite capturar información detallada sobre interacciones y contextos específicos, así como la flexibilidad en la recolección de datos y adaptabilidad a diferentes entornos comunitarios. Y de desventaja tendríamos que puede ser bien laborioso porque requiere tiempo y dedicación en cuanto a la observación y registro. Y como segunda desventaja tendríamos que la interacción en cuanto a la interpretación de las observaciones puede estar un poco sujeta a los sesgos del observador, entonces tenemos que estar bien pendientes en ese punto. Seguimos entonces con lo que es la guía de evaluación del instrumento y del reporte y toma de nota. Tenemos que la claridad y objetividad son esenciales. ¿Cuál es el criterio de esto? Las notas deben ser claras y objetivas, evitando interpretaciones que sean subjetivas o sesgadas, como comentábamos. Los indicadores son 3. Las descripciones de los eventos deben ser detalladas y específicas. Se debe evitar el uso de términos ambiguos o subjetivos, y también se debe documentar que los hechos observables sin inferencias personales. Como punto 2 de la guía de evaluación tenemos la relevancia de la información, y el criterio de esto es que las notas deben documentar eventos o interacciones relevantes para los objetivos de la evaluación comunitaria. Los indicadores son 3. Se debe registrar información que tiene impacto directo en la comunidad o en el contexto evaluado. Se debe identificar los eventos claves que pueden influir en las dinámicas comunitarias. Y como punto número 3, la información registrada ayuda a comprender o debe ayudar a comprender problemas específicos o aspectos positivos relevantes. Seguimos con la contextualización, y el criterio de esto es: las notas deben incluir detalles sobre el contexto en el que ocurren los eventos observados. Los 3 indicadores serían: se describe el entorno físico y social en el que estos eventos se desarrollan. El punto número 2 se trata de que debes proporcionar información sobre los factores externos que podrían influir en los eventos observados. Y 3, se contextualizan las interacciones dentro de las dinámicas comunitarias más amplias. Y por último tendríamos consistencia. El criterio es que las notas deben mantener un nivel de consistencia a lo largo del tiempo y entre diferentes observadores. Los indicadores serían igualmente 3, y se debe utilizar un formato estándar para la toma de notas que facilite la comparación y análisis. Los diferentes observadores registran eventos de manera similar, siguiendo un enfoque común. Es decir, si vamos a observar 3 personas diferentes, debemos utilizar mínimo la misma plantilla para que tengamos los mismos indicadores, veamos en el mismo cuadro qué es lo que vamos a realizar. Los observadores a lo largo del tiempo también deben mostrar coherencia en la documentación de los eventos recurrentes o cambios significativos. Pues bien, ahora tenemos el instrumento número 2, que es la encuesta o cuestionario. Un cuestionario o encuesta es un instrumento estructurado utilizado en psicología comunitaria para recopilar datos de manera sistemática y cuantitativa sobre actitudes, opiniones, conocimientos, comportamientos y características demográficas de los miembros de una comunidad. El propósito de este instrumento es facilitar la recolección de información estandarizada y comparativa que puede ser analizada estadísticamente para obtener conclusiones y también para hacer recomendaciones. Los componentes y características de este instrumento serían las siguientes. Tendría que tener una introducción en donde se explique el propósito de la encuesta, la confiabilidad de las respuestas y cualquier otra información relevante para el participante. En esta también debe haber preguntas clave, incluye preguntas cerradas y abiertas, diseñadas para obtener información específica. Las escalas de medición: se deben utilizar escalas como Likert para medir aptitudes y percepciones, y debe tener también lo que es la validación y fiabilidad. Esto para asegurar que el cuestionario tenga validez y fiabilidad para obtener datos precisos y consistentes. Continuaríamos entonces con los pasos sugeridos de aplicación, y aquí tenemos 4, que sería el diseño de cuestionario, piloto y ajustes, distribución y recolección de datos y análisis de datos. El primero nos dice que hay que desarrollar preguntas claves y específicas basadas en los objetivos de la investigación. El segundo, que hay que probar el cuestionario con una muestra pequeña para identificar cuáles serían esos problemas a realizar ajustes necesarios también, porque no podemos a primera ponerlo de una vez al público. La distribución y recolección de datos nos indica que hay que implementar el cuestionario en la comunidad objeto o objetivo, asegurando una alta tasa de respuesta. Y a la última tendríamos que hay que tabular y analizar los datos recolectados para identificar los patrones y tendencias significativas. Las ventajas de esto sería que permite obtener datos cuantitativos que puedan ser generalizados a la población objetivo,
y que hay, digamos, una eficiencia en cuanto a la recolección de información de grandes muestras. Como desventaja tendríamos dos, que es que está limitado la profundidad de las respuestas en comparación con métodos más cualitativos como la observación o las entrevistas, y que hay una posibilidad de sesgo debido a la formulación de preguntas o interpretación de respuestas. Para la guía de evaluación del instrumento, encuesta o cuestionario, tendríamos lo siguiente. Validación del instrumento. El criterio es que el cuestionario ha sido validado para asegurar que mide correctamente los constructos de interés. Los indicadores son tres. Se ha realizado un proceso de validación que incluye pruebas piloto, como lo comentábamos, y un análisis de consistencia interna de las preguntas. Se ha verificado también que la pregunta mida los conceptos teóricos de manera precisa y confiable, que han tomado medidas también para asegurar que el cuestionario capture las dimensiones relevantes para la evaluación. La claridad de las preguntas también es primordial. El criterio de este es que las preguntas deben ser claras y compatibles y también comprensibles para los participantes. Los indicadores serían que se utilizan términos sencillos y fáciles de entender para el público al que va dirigida la encuesta o cuestionario. Se evitan ambigüedades y dobles negaciones que pueden confundir a los encuestados, es decir, no saben cómo responder la pregunta, y las preguntas están formuladas de manera que no se sesguen las respuestas hacia una dirección específica, como queriendo que la persona responda algo. La diversidad de respuestas también debe estar presente. El cuestionario debe incluir una variedad de tipos de preguntas, bien sea cerradas o abiertas, para capturar diferentes tipos de datos. Se utilizan preguntas cerradas se deben utilizar preguntas cerradas con opciones variadas, como por ejemplo la escala de Likert, que la comentábamos también, opciones múltiples para medir aptitudes y percepciones. Se incluyen preguntas abiertas que permitan a los participantes expresar sus opiniones. Es decir, una pregunta abierta no es ¿le gusta la comunidad? Un poco, me gusta mucho, no opino, no me gusta. No, se pone una pregunta, ¿qué es lo que le gusta de su comunidad? Y la persona escribe lo que le gusta. Entonces también se debe considerar que hay una combinación adecuada de tipos de preguntas para obtener un panorama que sea completo y evaluado. Y en la distribución y tasa de respuesta, el criterio sería que se deben seguir unos ciertos procedimientos que sean adecuados para maximizar la tasa de respuesta y representatividad de la muestra. Los indicadores serían que se debe diseñar un plan de distribución que alcanza a todos los segmentos de la población, implementar estrategias para incentivar a los participantes encuestados como recordatorios y métodos accesibles para la recolección de datos, y analizar la tasa de respuesta para asegurar que la muestra obtenida sea representativa de la comunidad y suficiente para los propósitos de evaluación. Esa es otra cosa. Ahora, aquí les tengo un ejemplo de una encuesta. Tenemos el objeto, el objetivo propósito, la información relevante en la parte de arriba, cuáles serían esos datos demográficos relevantes, tantas filas se necesiten, se pueden adherir, tantas columnas se necesiten también. Ahí tendríamos el número de preguntas, las preguntas y la escala de Likert. En este caso el ejemplo que utilicé fue una escala de 3 puntos en el que ponemos en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo y de acuerdo. Es como decir sí, no sé y no. Y bueno, obviamente en la parte de las respuestas la persona escribiría cuál eligió, si eligió A, B o C, que sería 1, 2 y 3, correspondiente a la escala de Likert. Pues bien, sin más nada que decir, muchísimas gracias. Entrevista estructurada. Una entrevista estructurada es un método de investigación cualitativo que utiliza un conjunto predefinido de preguntas para obtener información de los participantes. Además, es un enfoque sistémico y estandarizado que busca garantizar la consistencia y la comparabilidad de las respuestas. Características. Número 1. Preguntas predefinidas. Se utiliza un conjunto de preguntas fijas y ordenadas con opciones de respuesta preestablecidas, es decir, preguntas cerradas. Número 2. Formato estandarizado. Todas las entrevistas se realizan con las mismas preguntas en el mismo orden, asegurando uniformidad. Número 3. Enfoque cuantitativo. Se busca obtener los datos cuantificables y comparables entre los participantes. Ventajas. Número 1. Consistencia y comparabilidad. Las respuestas son fáciles de comparar y analizar, ya que las mismas se basan en las preguntas. Número 2. Eficiencia. El formato estandarizado permite realizar las entrevistas de forma rápida e eficiente. Número 3. Mayor objetividad. Reduce el riesgo del sesgo del investigador, ya que las preguntas son predefinidas y se siguen las mismas pautas. Número 4. Fácil análisis de datos. Los datos se pueden analizar de manera cuantitativa utilizando estadísticas descriptivas y análisis de frecuencia. Desventajas. Número 1. La rigidez. La falta de flexibilidad puede impedir explorar temas emergentes o profundizar en las respuestas. Número 2. Información limitada. Puede proporcionar información superficial, ya que las preguntas son predefinidas y no permiten la exploración de temas específicos. Número 3. Falta de naturalidad. El formato rígido puede crear un ambiente artificial y poco natural para el entrevistado. Número 4. Posible falta de profundidad. Puede no capturar la complejidad de las experiencias y opiniones de los participantes. Propósito de aplicación. Las entrevistas estructuradas son útiles para
recolectar datos cuantitativos sobre un tema en específico, comparar las respuestas de diferentes grupos de participantes, evaluar la eficacia de un programa o intervención, realizar estudios de mercado y análisis de opinión pública. Componentes de la entrevista. Guión de la entrevista, que es un documento que contiene las preguntas predefinidas, las instrucciones para el entrevistador y las opciones de respuesta. Número 2. Lista de preguntas. Es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas con opciones de respuesta preestablecidas o un espacio para respuestas abiertas. Formulario de la entrevista. Es un documento donde se realizan las respuestas de los participantes. Ejemplo de aplicación. Una entrevista estructurada podría utilizarse para evaluar la satisfacción de los clientes con un nuevo producto. El entrevistador podría utilizar un guión predefinido con preguntas sobre la facilidad de uso del producto, la calidad del producto, la satisfacción general y la intención de compra. Las preguntas podrían ser cerradas con opciones de respuesta como muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho o muy insatisfecho. Entrevista semiestructurada. Una entrevista semiestructurada es un tipo de entrevista cualitativa que combina elementos de las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Se basa en un conjunto de preguntas predefinidas, pero permite al entrevistador explorar temas adicionales y profundizar en las respuestas del entrevistado. Características. Número 1. Preguntas predefinidas. Se utiliza una lista de preguntas predefinidas para guiar la conversación y asegurar que se cubren los temas clave. Número 2. Flexibilidad. El entrevistador puede desviarse de la lista de preguntas para explorar temas emergentes o profundizar en las respuestas del entrevistado. Número 3. Conversación guiada. La entrevista se desarrolla como una conversación natural, pero con un enfoque claro en los temas de interés. Ventajas. Número 1. Mayor flexibilidad. Esta permite al entrevistador adaptar la entrevista a las necesidades del entrevistado y explorar temas relevantes. Número 2. Información detallada. Permite obtener mayor información y detallada que las entrevistas estructuradas. Número 3. Mayor naturalidad, ya que la conversación termina siendo más flexible y fluida, así como también crea un ambiente natural y relajado para el entrevistado. Desventajas. Mayor dificultad para analizar los datos. La flexibilidad puede dificultar la comparación de las respuestas entre los diferentes entrevistados. Mayor riesgo de sesgo. La flexibilidad del entrevistador puede influir en las respuestas del entrevistado. Mayor tiempo de realización. La exploración de temas adicionales puede aumentar la duración de la entrevista. Propósitos de aplicación. Las entrevistas semiestructuradas son útiles para explorar temas complejos y obtener perspectivas detalladas, comprender las experiencias y opiniones de los entrevistados y generar hipótesis para futuras investigaciones. Componentes. Número 1. Listas de preguntas definidas. Es un conjunto de preguntas que guían la conversación. Número 2. Preguntas de seguimiento. Son preguntas adicionales que se pueden utilizar para explorar temas emergentes. Número 3. Guión de la entrevista. Es un documento que contiene la lista de preguntas, las preguntas de seguimiento y las notas sobre el tema de la entrevista. Ejemplo de aplicación. Una entrevista semiestructurada podría utilizarse para investigar las experiencias de los estudiantes universitarios con la enseñanza en línea. El entrevistador podría utilizar una lista de preguntas predefinidas para cubrir temas como la satisfacción con la plataforma de aprendizaje, la calidad de la interacción con los profesores y los desafíos de la enseñanza en línea. Sin embargo, el entrevistador también podría explorar temas adicionales que surjan durante la conversación, como las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes o las preferencias de los estudiantes en relación con la enseñanza en línea. Técnica de observación objetiva. La técnica de observación objetiva es un método de investigación cualitativa que se basa en la observación sistemática y neutral de un fenómeno o un comportamiento sin inferir en el proceso natural del mismo. En este se busca registrar datos de forma imparcial y precisa, evitando la interpretación subjetiva del observador. Características. Número 1. Observación sistemática. Se utiliza un plan predefinido para la observación, incluyendo el objeto de estudio, el contexto, el tiempo de observación y los criterios de registro. Número 2. Registro objetivo. Se busca registrar los datos de forma neutral, evitando la interpretación personal del observador. Número 3. Enfoque descriptivo. Se centra en describir el fenómeno observado de forma precisa y detallada, sin realizar juicios de valor. Número 4. Uso de instrumentos. Se puede utilizar herramientas como listas de verificación, escalas de observación, grabadoras de audio o video para registrar datos. Ventajas. Número 1. Objetividad. Reduce el riesgo de sesgo del observador, ya que se busca registrar los datos de forma neutral. Número 2. Naturalidad. Permite observar el fenómeno en su contexto natural sin inferir en el proceso. Número 3. Información detallada. Proporciona información rica y detallada sobre el fenómeno observado. Número 4. Complementa otros métodos. Se puede utilizar como complemento a otras técnicas de investigación como entrevistas o encuestas. Desventajas. Número 1. Limitaciones éticas. Es importante obtener el consentimiento informado de los participantes, especialmente si se observa a personas. Número 2. Dificultad de registrar datos. Puede ser difícil registrar todos los detalles relevantes del fenómeno observado. Número 3. Interpretación subjetiva. A pesar de la búsqueda de objetividad, la interpretación de datos puede estar influenciada por el observador. Número 4. Tiempo y recursos. La observación objetiva puede requerir tiempo y recursos significativos. Propósito de aplicación. La técnica de observación objetiva es útil para
estudiar el comportamiento humano en contextos naturales, evaluar la eficacia de programas o intervenciones, investigar la interacción social y las dinámicas de grupo y analizar el uso de espacios públicos y la accesibilidad. Componentes. Esta posee un plan de evaluación, el cual es un documento que define el objeto de estudio, el contexto, el tiempo de observación, los criterios de registro y las herramientas a utilizar. Número 2. Instrumentos de registro, lista de verificación, escala de observación, grabadores de audio o video, etc. Número 3. Registro de datos, el cual es un documento en donde se registran las observaciones de manera sistemática y neutral. Ejemplo de aplicación. Un investigador puede utilizar la técnica de observación objetiva para estudiar el comportamiento de clientes de una tienda de comestibles. El investigador podría observar el tiempo que los clientes pasan en cada sección de la tienda, los productos que seleccionan, la interacción con el personal y el uso de carritos de compra. Los datos se registrarían en una lista de verificación o en una escuela de observación, buscando describir el comportamiento de los clientes de forma objetiva. Los registros anecdóticos de duración y de frecuencia. El registro anecdótico es un método de observación que documenta el comportamiento específico de manera objetiva y detallada. Es decir, simplemente consiste en describir de forma precisa las acciones relevantes, comunes o inusuales que el observador presencia en su área de estudio. E incluso esta herramienta es vital para identificar aquellos patrones de comportamiento y diseñar intervenciones personalizadas, debido a que, al igual que los registros de duración y frecuencia, este también registra la duración de las acciones y la frecuencia en que éstas ocurren. El propósito de su aplicación, tal cual como lo menciona su concepto, simplemente es registrar el comportamiento y eventos de forma precisa y objetiva, es decir, sin sesgo. Esto se refiere a que directamente se tiene que describir los hechos tal cual como sucedieron, sin una interpretación del observador. Esto es lo que permite tener un mejor análisis en los patrones conductuales y sociales que se analizan, ayudando así que se tenga una mejor validez de los datos. En sus componentes básicos de este instrumento nos encontramos los nombres, o sea, la identificación tanto de los participantes, el participante y del observador. Fecha y hora, documentar el momento exacto, lugar, especificar la localización donde se observa, actividad y situación, describir brevemente lo que se está haciendo, contexto, detallar el entorno y circunstancias relevantes y la descripción objetiva. O sea, el observador no puede dar su opinión aquí. Sin embargo, después de registrar los hechos tal cual como sucedieron, se puede generar una interpretación propia donde analizar de forma general los hechos registrados, y debido a esto también pueden incluirse las recomendaciones de dicho hecho. Entre las características de este tipo de instrumentos es que brinda una serie de observación precisa que puede ayudar mucho para los análisis futuros. No obstante, también destaca por no poseer una estructura predefinida, es decir, aparte de los componentes básicos que nombré anteriormente, se le puede incluir más información, más componentes. También destaca porque aquí los registros no son planificados. Puede registrarse cosas de forma espontánea mediante se va observando los hechos. Se describe a detalle específico los hechos observados. También destaca porque no posee interrupciones de la actividad, es decir, aquí no interviene de ninguna forma el observador. Y por último, esa característica por estar basado en hechos sin opiniones personales. En los pasos sugeridos de la aplicación, si se pueden fijar, viene siendo aplicada principalmente los componentes básicos, que viene siendo la identificación, los contextos, los registros, el nombre, fecha, hora y lugar. Después van describiendo la situación objetivamente, incluyendo a detalles las premisas del registro, sin registrar su juicio. También se recomienda aplicar una observación técnica precisa, manteniendo la objetividad y registrando la secuencia de los eventos. Y finalmente se tiene que analizar profundamente los datos para detectar aquellos patrones erróneos que se pueda identificar en el sujeto estudiado o grupo estudiado. Como pueden observar aquí hay un ejemplo de un registro anecdótico donde están todos los componentes básicos. Este tipo de registro tiene una serie de ventajas como desventajas. En las ventajas existe que proporciona datos objetivos y precisos, como se va a poder observar. También permite una interpretación sin sesgo y una comprensión profunda del comportamiento del sujeto. También posee una flexibilidad para adaptarse a distintos contextos y su capacidad para el seguimiento a largo plazo. También destaca por su accesibilidad
y la no interferencia con la espontaneidad del sujeto. En su desventaja, sin embargo, nos encontramos que requiere de la capacidad adecuada del observador, debido a que aquí el observador tiene que garantizar la objetividad y precisión de los registros anecdóticos. Claro, de ventaja para el que no sepa, pero ya un profesional tiene que saber ser objetivo. También entre sus desventajas está la interpretación personal sin una visión objetiva. Necesita tiempo y un entorno adecuado para realizar estas observaciones de forma detallada, debido a que, como mencioné anteriormente, para tener una mayor precisión en los datos, este tiene que registrarse varias veces. Incluso se considera un mínimo de 5 veces para tener este dato más preciso. Y bueno, por última desventaja encontramos que no siempre revela las causas ocultas detrás de los comportamientos observados. Y esto también puede deberse a que si el observador no está preparado, tal vez no registre bien los hechos tal cual como sucedieron y por lo tanto puede haber esos sesgos. A continuación hablaré sobre las técnicas de evaluación comunitaria para tener un amplio panorama del tema de la unidad. Las técnicas de evaluación comunitaria son métodos y herramientas utilizados para recopilar, analizar e interpretar información sobre una comunidad. Estas técnicas buscan comprender las necesidades, recursos, fortalezas y problemas de una comunidad con el objetivo de mejorar su bienestar y promover el desarrollo sostenible. Se enfocan en obtener una visión holística de la comunidad, considerando aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales. La evaluación comunitaria permite identificar problemas, oportunidades y capacidades dentro de una comunidad, facilitando la planificación y ejecución de intervenciones efectivas. Las técnicas de evaluación comunitaria tienen múltiples usos. Primero, permiten la identificación de necesidades al determinar las carencias y problemas más urgentes que enfrenta una comunidad. Por ejemplo, se pueden realizar encuestas para identificar la falta de acceso a servicios de salud. Segundo, estas técnicas facilitan la planificación y diseño de intervenciones, desarrollando estrategias y programas basados en datos concretos. Un análisis FODA puede ser utilizado para planificar un programa de desarrollo económico local. Además, las técnicas de evaluación son esenciales para el monitoreo y evaluación de intervenciones, midiendo su impacto y ajustando estrategias según los resultados obtenidos. La participación y empoderamiento comunitario son objetivos claves de las técnicas de evaluación comunitaria. Involucrar a la comunidad en el proceso de evaluación asegura que sus voces y perspectivas sean consideradas. Por ejemplo, organizar talleres participativos permite desarrollar un plan de acción comunitario. Asimismo, la generación de conocimiento es un uso importante, ya que estas técnicas producen información valiosa que contribuye al entendimiento académico y práctico de las dinámicas comunitarias. Entre las principales técnicas de evaluación comunitaria se encuentran las siguientes. Número 1 tenemos la matriz FODA. Es una herramienta estratégica que se utiliza para evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una comunidad, organización o proyecto en general. Estas técnicas proporcionan un marco para identificar factores internos y externos que pueden influir en el éxito de una iniciativa. Las fortalezas y debilidades se consideran factores internos, mientras que las oportunidades y amenazas son factores externos. Al realizar un análisis FODA, se obtiene una visión clara de los aspectos positivos y negativos que deben ser gestionados para alcanzar los objetivos propuestos. Las fortalezas representan los recursos y capacidades internas que una comunidad posee y que pueden ser aprovechados para alcanzar sus metas. Estas pueden incluir activos físicos, habilidades y competencias de los miembros de la comunidad, cohesión social, infraestructura y cualquier otra ventaja que les permita tener un rendimiento superior. Identificar las fortalezas ayuda a la comunidad a comprender sus puntos fuertes y cómo pueden ser utilizados para aprovechar las oportunidades externas. Por ejemplo, una comunidad con una alta cohesión social y una fuerte red de organizaciones comunitarias puede movilizarse eficazmente para proyectos de desarrollo local. Las oportunidades son factores externos que pueden ser aprovechados para beneficiar a la comunidad. Estas pueden incluir tendencias sociales, políticas favorables, disponibilidad de financiamiento, avances tecnológicos, entre otros. Identificar y aprovechar las oportunidades permite a la comunidad planificar estrategias que maximicen sus beneficios. Si una comunidad rural identifica una creciente demanda de productos agrícolas orgánicos, puede aprovechar esta oportunidad desarrollando y comercializando sus productos en nuevos mercados. Ahora bien, las debilidades son limitaciones internas que pueden obstaculizar el proceso o el progreso de una comunidad. Estas pueden incluir la falta de recursos financieros, infraestructura inadecuada, baja participación comunitaria o carencias en habilidades y conocimientos. Reconocer las debilidades es crucial para desarrollar estrategias que mitiguen sus efectos negativos. Un ejemplo de esto sería que una comunidad que carece de acceso a servicios de salud identifica esta debilidad, permite a los líderes comunitarios buscar soluciones como asociaciones con organizaciones de salud externas o la implementación de programas de salud comunitaria.
Y por último, las amenazas, las cuales son factores externos que pueden poner en riesgo el bienestar de la comunidad o el éxito de sus proyectos. Estas pueden incluir cambios en la política pública, desastres naturales, competencia económica, entre otros. Las amenazas identificarlas permite a la comunidad desarrollar planes de contingencia y estrategias para minimizar sus impactos. Una comunidad costera puede identificar el aumento del nivel del mar como una amenaza significativa y, en respuesta, desarrollar planes de adaptación y mitigación para protegerse contra inundaciones. El análisis FODA se aplica en diversas etapas del proceso de planificación comunitaria. En la fase inicial ayuda a establecer una comprensión clara del contexto en que la comunidad opera. El análisis FODA permite ajustar estrategias para maximizar las fortalezas y oportunidades mientras se gestionan las debilidades y amenazas. En la fase de evaluación, esta técnica se utiliza para revisar el progreso y hacer ajustes necesarios. El siguiente sería el árbol del problema, el cual es una herramienta de análisis utilizada en el ámbito de la planificación y el desarrollo comunitario para identificar y comprender las causas y efectos de un problema específico. Esta técnica visual ayuda a desglosar un problema central en sus componentes fundamentales, mostrando las relaciones de casualidad entre las raíces del problema, que serían las causas, y sus ramificaciones, los cuales serían los efectos. El objetivo principal del árbol del problema es proporcionar una comprensión clara y estructurada del problema, facilitando así a la identificación de soluciones efectivas. El proceso de construcción del árbol del problema generalmente sigue varios pasos. En primer lugar, se realiza una identificación participativa del problema central, asegurando que todos los actores relevantes de la comunidad estén involucrados. Esta fase es crucial para garantizar que el problema seleccionado sea representativo y prioritario para la comunidad. Una vez identificado el problema central, se procede a identificar sus causas. Este paso implica un análisis profundo para desglosar las causas directas e indirectas, entendiendo cómo contribuyen al problema central. Luego, se identifican los efectos del problema, analizando cómo el problema central afecta a la comunidad y cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo. Y finalmente se organiza la información en un formato visual, creando el diagrama del árbol del problema. Esta herramienta es útil en diversas etapas del ciclo de proyectos y programas comunitarios. Durante la fase de diagnóstico, proporciona una comprensión clara y detallada del problema, ayudando a definir el alcance del proyecto. Ahora, el árbol de objetivos, el cual es otra herramienta utilizada en la planificación y evaluación de proyectos, en este caso comunitarios, para visualizar y estructurar los objetivos de manera lógica y coherente. Esta técnica permite transformar los problemas identificados en objetivos alcanzables, facilitando la formulación de estrategias y acciones específicas para abordar las necesidades de la comunidad. El árbol de objetivos se construye a partir de un árbol de problemas, en el cual se identifican los problemas principales, sus causas y efectos. Una vez definidos los problemas, estos se convierten en objetivos positivos que reflejan el estado deseado que se quiere alcanzar. Una de las principales ventajas del árbol de objetivos es su capacidad para organizar de manera visual y muy clara los distintos niveles de objetivos, lo que facilita la comunicación y el consenso entre los miembros de la comunidad y otros actores involucrados en el proyecto. Al visualizar los objetivos y su interconexión, es más fácil identificar las acciones necesarias para alcanzarlos y los recursos requeridos. Además, este enfoque permite establecer indicadores específicos para monitorear y evaluar el progreso hacia los objetivos planeados, lo cual es esencial para una gestión efectiva del proyecto. Tenemos la técnica de brainstorming o lluvia de ideas, la cual es una técnica creativa que se utiliza para generar una amplia variedad de ideas y soluciones en un corto periodo de tiempo. Esta técnica se implementa comúnmente en entornos grupales, aunque también puede ser utilizada individualmente. Su propósito principal es fomentar la libre expresión y la creatividad, permitiendo que los participantes propongan ideas sin temor a críticas o juicios inmediatos. La lluvia de ideas es especialmente útil en la fase inicial de proyectos, cuando es necesario explorar diferentes enfoques y alternativas antes de seleccionar la mejor opción. Esta fue desarrollada por Alex Faikny en la década de 1940. Un ejecutivo de publicidad buscaba métodos para incrementar la creatividad en sus equipos de trabajo. Publicó su enfoque en el libro Your Creative Power en 1948, donde detalló las reglas y procesos de la lluvia de ideas. Desde entonces, esta técnica ha sido adoptada ampliamente en diversos campos, incluyendo negocio, educación, investigación y desarrollo comunitario. La simplicidad y efectividad de la lluvia de ideas lo han convertido en una herramienta fundamental para la generación de ideas. Esta tiene múltiples beneficios, los cuales fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, ya que los participantes trabajan juntos para generar ideas y soluciones. También ayuda a superar bloqueos creativos, proporcionando un entorno donde las ideas pueden fluir libremente sin restricciones. Además, al involucrar a diversas personas con diferentes perspectivas y experiencias, la lluvia de ideas puede resultar en soluciones más innovadoras y completas. Para concluir con esta exposición, hablaremos sobre la guía de evaluación de casos. Aquí se aplicarán los dos instrumentos que se utilizaron para poder apreciar mejor el caso en el cual se encuentra Pobare.
El caso descriptivo se titula La comunidad de Bovare en Barquisimeto, Venezuela, y cuenta lo siguiente. La comunidad de Bovare, ubicada en la parroquia Agulio Felipe Alvarado del municipio de Ribare en Barquisimeto, Venezuela, enfrenta graves problemas de falta de agua potable. La comunidad, que cuenta con más de 400 habitantes, ha sido afectada por la escasez de agua debido a la ruptura de tubería y la falta de mantenimiento en las estaciones de bombeo. La falta de agua potable en la comunidad de Bovare ha llevado a los residentes a vivir en condiciones precarias, con una gran parte de la población sin acceso regular al agua potable. Esto ha generado una serie de problemas de salud e higiene, ya que los residentes deben recurrir a fuentes no seguras para abstenerse de agua. En base a ese caso, realizamos el siguiente reporte y toma de notas, en el cual ya está registrado los componentes básicos, que vienen siendo las sesiones, la fecha, la hora, el lugar de observación, la fuente y el nombre del observador. Y a su vez también se realizan los registros de las observaciones que más destacaron. Entre ellas, en su observación específica está lo siguiente. Durante la visita a la comunidad se observó que muchos residentes transportaban agua en recipientes improvisados de fuentes distantes hasta sus hogares. Algunos utilizan carretillas, mientras que otros cargan baldes sobre sus hombros. Esta situación evidencia la urgencia de necesidad de una solución sostenible para el suministro de agua. Otro registro que se anotó fue la causa del problema, el cual es la ruptura de tubería y la falta de mantenimiento en las estaciones de bombeo. También se registró las consecuencias, la cual es la salud y las condiciones de higiene que están comprometidas. El acceso limitado de agua potable forza que los habitantes busquen agua de fuente no segura para abstenerse. En base a estas observaciones se realizó la siguiente interpretación preliminar, el cual indica lo siguiente. En base a las observaciones realizadas en la comunidad de Bovare, se pueden inferir que la falta de acceso regular al agua potable está afectando significativamente a la calidad de vida de los residentes. La salud y la higiene se ven comprometidas debido a la necesidad de recurrir a fuentes no seguras para abastecerse de agua. Además, la ruptura de tubería y la falta de mantenimiento en las estaciones de bomberos son factores claves que contribuyen a esta situación. En base a esto, se generó la siguiente conclusión y recomendaciones. La comunidad de Bovare enfrenta una grave escasez de agua potable debido a la ruptura de tubería y la falta de mantenimiento en las estaciones de bombeo. Más de 400 habitantes se ven afectados, viviendo en condiciones precarias sin acceso regular al agua potable. Esto ha generado problemas de salud e higiene, ya que los residentes deben recurrir a fuentes no seguras para abastecerse de agua. Por lo tanto, las recomendaciones que se sugieren son las siguientes. Se recomienda hablar con las autoridades y priorizar la reparación de las tuberías, implementar un programa de mantenimiento preventivo y concientizar a los residentes sobre las prácticas seguras de higiene. Además también explorar y enseñarles la fuentes alternativas como pozos comunitarios o sistemas de recolección de agua de lluvia, la cual pueden garantizar un suministro de agua más estable y seguro. En segundo lugar, escogimos aplicar una encuesta de percepción comunitaria, el cual tiene el objetivo de evaluar las perspectivas de los residentes de su condición actual con la problemática del agua. Para realizar esta encuesta se tuvo en cuenta una tabla de variables y el uso de una escala nominal. La tabla de variables indica que la variable viene siendo la percepción de la comunitaria. Se utilizó las dimensiones de satisfacción con el consumo del agua, el impacto de la calidad de vida y la confianza en las autoridades. Los indicadores fueron la calidad, bienestar, tiempo y eficiencia. Esta escala nominal registramos que el dato demográfico que solamente fue aplicado en los habitantes de Bovare entre los 18 a 70 años. No obstante, también se puso la información relevante que la mayor parte de la comunidad está afectada por la escasez de agua. Entre las preguntas desarrolladas en base a esta tabla de variables fueron las siguientes. ¿Estás satisfecho con la calidad de agua que recibes en tu hogar? ¿Calificarías positivamente la calidad de agua que llega a tu comunidad? ¿Experimenta interrupciones frecuentes en el suministro de agua? ¿Considera que la escasez de agua es algo normal? ¿Has experimentado problemas de salud por falta de agua? ¿Has buscado alternativas para obtener agua, como comprarla o compartirlas con vecinos? ¿Te afecta la falta de agua en tus actividades diarias? ¿Te sientes estresado o preocupado debido a la escasez de agua? ¿Has tenido que modificar tus hábitos de rutina debido a las situaciones de agua? ¿Crees
que la falta de agua afecta a la salud de los habitantes? ¿Consideras que la comunidad está informada adecuadamente sobre las acciones tomadas para resolver los problemas del agua? ¿Consideras que las autoridades deben tomar medidas adicionales? ¿Has notado mejora en la gestión de agua por parte de las autoridades? ¿Consideras en que se solucionarán los problemas de agua en un futuro cercano? ¿Crees que las autoridades están tomando medidas efectivas para resolver la escasez de agua? En base a las respuestas de estas preguntas, las cuales la mayoría fueron negativas, se llegó a la conclusión que gran parte de la población está descontenta por la afección del agua en la comunidad. Y para resolver esta problemática se propone priorizar la reparación de tuberías, explorar modelos de financiamientos y promover la educación sobre el uso responsable del agua. También la colaboración entre las autoridades, organizaciones y residentes será fundamental para resolver la crisis de esta situación. Esto fue todo. Feliz día.